Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Gracias por continuar con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos, y es a través de nuestras redes sociales que usted puede estar al día de lo que acontece en el programa. Dele por favor me gusta en nuestra página en Facebook. ¿Sabía usted la importancia de la medicina biomolecular? Esta se extrae principalmente de la naturaleza, plantas, frutas y otros elementos. Ahora vamos a conocer cómo se extraen estas biomoléculas, así que acompáñenme. Se denomina medicina biomolecular al estudio del aspecto químico del organismo. Esta ciencia además es conocida en el mundo con el nombre de medicina ortomolecular y se encarga de evaluar el funcionamiento de las biomoléculas de todo el cuerpo, es decir, medir la condición del huésped o terreno predisponente, que permite prevenir, predecir y tratar las desviaciones del estado de salud. La medicina biomolecular no es igual para todos los pacientes y cuenta con diferentes procedimientos curativos y preventivos de algunas patologías utilizando vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos. Esta actúa a niveles clínicos logrando un rejuvenecimiento interno del ser humano, mejorando considerablemente el estado de las células, haciéndolas más fuertes para poder contrarrestar los efectos de los radicales libres. Este proceso puede detener el envejecimiento, recuperando el bienestar físico, psíquico, social y espiritual de las personas. La biomedicina consiste en evaluar al paciente como un todo al que sus partes funcionales menores, que son las biomoléculas, fueron desactivadas o dañadas por la acción de moléculas extrañas o por falta de los mecanismos biofísicos necesarios para que el organismo restablezca su estado de salud. Para esta rama de la medicina, no solo un factor genético puede predisponer a la enfermedad, sino todos los cambios externos que nuestro cuerpo experimenta también son responsables de nuestras afecciones. Una mala alimentación, la exposición a contaminantes externos como el sol, el humo, el uso de aparatos electrónicos, el fumar, beber o consumir algún tipo de droga, son los otros responsables de nuestro estado de salud y en un 100% depende de nosotros controlarlos. La medicina biomolecular tiene aliados perfectos para el mejoramiento de nuestro cuerpo, buscando equilibrar todas sus funciones para volver a su sanidad. Los flavonoides están presentes en los alimentos que ingerimos diariamente, en las frutas y verduras, y cada uno de ellos tiene una función específica para el mejoramiento de nuestro organismo. Luego de pasar de ver toda la riqueza que hay en el reino vegetal, en las plantas, frutas, legumbres, verduras como alimento, y de dejarnos la licenciada García ya la pauta de que esto empieza a ser utilizado como un medicamento, pasamos ahora con la ingeniera Andrea González. Andrea es nuestra ingeniera en alimentos en Pharmalab y vamos con ella a dar ahora una nueva avanzada en la parte que tiene que ver cómo de lo tradicional saltamos a la tecnología y a la elaboración de nutracéuticos, de fármacos, de medicamentos a base de plantas. Cuéntanos dentro de tus estudios en el área del aspecto tradicional que hay sobre toda esta historia. Claro, primero mucho gusto. Igualmente, muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, pues yo quisiera comentarles un poquito de cómo se llega a transformar una planta a un producto, todo ese respaldo científico, todo este proceso, porque en realidad es un proceso muy complejo, no es solo como agarrar unas hojitas, hacer un té y ya, ¿verdad? Entonces, pues como ya mencionó la licenciada anteriormente, las plantas vienen desde la historia, desde el inicio de la humanidad, y poco a poco se fue descubriendo, las personas fueron descubriendo que ciertas plantas tenían cierta actividad medicinal, no se sabía qué contenían, no se sabía realmente, pero ellos sentían alivio. Entonces poco a poco las fueron utilizando, ellos literalmente sí las utilizaban como hojas, poco a poco se fue descubriendo las tisanas, es decir, los tés. Y pues así fue el consumo de las plantas durante siglos. En cada país pues hay una variedad enorme de plantas diferentes y cada población, cada cultura las utilizó para diferentes
efectos medicinales. Y pues poco a poco esto se fue ampliando alrededor del mundo. Cuando hubo conquistas, pues se movían plantas de un país a otro y pues así se fue esparciendo esto en todo el mundo. Durante siglos pues las plantas se fueron utilizando. En algunas estructuras pues solo entre los curanderos se contaban las cosas, pero ya poco a poco, claro, eran sus secretos medicinales. Pero bueno, ya poco a poco, de generación en generación, se fue trasladando la información hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta la actualidad. ¿Cuándo viene de alguna forma, Andreita, el cuestionamiento, la curiosidad de decir si esto está dando efectos por prueba? Pasemos ya ahora como a detectar qué es lo que tienen, si en efecto lo tienen, si las estructuras, las moléculas, toda esta parte como dando un salto hacia la parte ya más moderna. Claro, sí, ya después de esto pues ya hubo una curiosidad científica, se podría decir que más o menos en el siglo de 1700, pues ahí ya empiezan los primeros investigadores a dar respaldo a estos medicamentos, a estas plantas. Entonces, para determinar si una planta de verdad cumple con la función medicinal, pues se hace una investigación más o menos en dos ramas diferentes que quiero explicarles en este momento. Una de las ramas es verificar si la planta efectivamente presenta la actividad, es decir, que si toda una generación usó por siglos una planta para el dolor de estómago, entonces hacer pruebas para ver si realmente alivia el dolor de estómago. Y el otro punto es descubrir o verificar qué moléculas activas o qué metabolitos presentan esa planta para saber que sí cura el dolor de estómago. Exacto. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la primera rama que yo mencionaba, para determinar si tiene efectividad, pues se hacen dos tipos de investigaciones, una que se llama in vitro, una que se llama in vivo. Las pruebas in vivo son en seres vivos, como dice la palabra. Estas pruebas pues se realizan en animales y en seres humanos, pero quiero recalcar que todo es con el bienestar hacia los seres vivos. O sea, son pruebas que sí determinan la efectividad de la planta, pero existe un grupo multidisciplinario de profesionales detrás de esto, científicos, médicos, ingenieros, veterinarios, nutricionistas, investigadores, etcétera. Y aparte de esto, pues también hay comités de éticas externos que no ganan nada con la investigación, que están siguiendo paso a paso cada investigación para que todo sea correcto, para que los resultados sean verídicos. Otra parte es la parte in vitro que mencionaba. Esta ya no es con seres vivos, esta es en laboratorio, se utiliza con tubos de ensayos. Entonces aquí en esta fase, pues lo que se hace es tener algún órgano, algún tejido, algunas células en tubos de ensayo como mencioné, y pues ahí directamente se aplica el medicamento. Entonces, pues ahí se observa, aquí ya entra un poco más de la epigenética y toda la biomolecular, y entonces ya aquí ya se observa la actividad de la planta con esta base científica que dura años, que se realiza globalmente. Los resultados pues tienen que ser reproducibles, es decir, que si yo veo una investigación, yo tendría que poder hacerla y obtener los mismos resultados. Entonces, ya que se tiene todo este respaldo científico a nivel mundial, pues se podría decir efectivamente esta planta sí sirve para el dolor de estómago, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a la otra rama, que es determinar qué metabolitos existen en la planta o cuáles están presentes, pues aquí hay un sinfín de tecnologías. Puedo mencionar el infrarrojo, el espectrómetro de masas y un sinfín, pero hoy quiero presentarles dos que son pues muy importantes y que quisiera como detallarlos un poquito. El primero es el espectrofotómetro y el segundo es la cromatografía. Hablando del espectrofotómetro, como ustedes están viendo en la pantalla, pues lo que se utiliza es la luz. En esta prueba lo que se hace es que la luz se refleja a una serie de rejillas y esta forma un prisma. Un prisma es como las luces del arco iris. Entonces se tiene una muestra desconocida y cada luz del arco iris va pasando por esta muestra.
hay un detector y lo que se quiere ver es si la luz se refleja o si la muestra absorbe la luz. Es decir, que si la luz pasa directamente al detector o si hay alguna absorción y entonces la luz ya sale más opaca del otro lado. Cada molécula pues tiene diferente composición, entonces cada molécula va a absorber y reflejar la luz de diferente forma. Es como las huellas dactilares, que cada persona pues las tiene diferentes. Pues lo mismo pasa con las moléculas. Entonces ya dependiendo qué luces del arco iris o del prisma refleje, pues ahí ya se va descubriendo qué molécula es la que está dentro de la sustancia. Sin embargo, en la actualidad y con la tecnología es muy fácil. El investigador solo toma la muestra, la mete coloca y ya los resultados salen en una pantalla digital. Ya no es necesario conocer todo a fondo y uno armar las rejillas como se hacía en el pasado. Otro método es la cromatografía, como también están viendo en su pantalla. Pues generalmente y básico se utilizan 3 sustancias acá: una fase estacionaria, una fase móvil y nuestra sustancia de interés. Como pueden observar, nuestra sustancia de interés se ingresa a la fase móvil a la fase estacionaria y luego se ingresa a la fase móvil. ¿Qué es lo que hace la fase móvil? Es que empieza a separar todas las moléculas que están en nuestra sustancia. Entonces, cada molécula va recorriendo la tubería y va saliendo en distintos tiempos. Dependiendo, puede tener 5 moléculas diferentes mi sustancia. Entonces, sale una en 1 hora, otra en 1 hora y media y así. Y lo mismo, cada molécula ya tiene su tiempo establecido. Entonces, al momento que yo ya sé en qué tiempo salieron las moléculas, pues yo ya sé qué moléculas o qué familias tengo en mi sustancia. Esto es para determinar que efectivamente existen estas moléculas que tienen sus propiedades medicinales. Ingeniera Andrea, buenísimo toda esta parte que nos diste. ¿Oíste? Te agradezco mucho porque igualmente con tu antecesora nos llevan cada una en su especialidad a tener una idea, a tener inquietud sobre lo que está ocurriendo alrededor de lo que es la producción finalmente de sustancias naturales para formular productos. Así es que muchísimas gracias. Y a usted le decimos lo siguiente. El objetivo, el propósito es que logren determinar que no es un molido, no es una tisana, sino que es todo un proceso elaborado que toma tiempo. Parte lo hacemos ya en Guatemala y parte pues tiene que venir obviamente del extranjero. Pero ustedes en los 2 bloques siguientes van a conocer de cómo se hacen las formulaciones y cómo estas, después de la explicación de la nutricionista y de nuestra ingeniera, penetran al cuerpo a hacer efectos terapéuticos sorprendentes. Así es que continúe con nosotros. Dato importante. Los principios activos son sustancias que se encuentran en las distintas partes u órganos de las plantas, vegetales, flores, frutos y hojas, que alteran o modifican el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo humano. La investigación científica ha permitido descubrir una variada gama de principios activos en beneficio de la salud. Es momento de compartir con ustedes nuevamente unos consejos de salud, pero al volver estaremos hablando de la tecnología y la obtención de los recursos de la biomedicina. El CIM es el Centro de Innovación Médica. Esta es la parte inicial de Ciudad Científica, en la que se estudian, investigan y se formulan productos para tratar todo ese gran grupo de enfermedades recurrentes, crónicas o agudas que son invalidantes. El Centro de Innovación Médica trabaja a través de toda una plataforma de estudio. Se hacen una serie de estudios a nivel bibliográfico. Luego ya se trabaja computarizadamente en toda la propuesta de las vías biológicas que se alteraron y las vías biológicas que se van a restaurar. Una vez que todo eso se ha hecho, ya se pasa a la parte de producción y de manufactura de productos que está ligado a lo que es Farmalat y su corporación de investigación.
Las enfermedades que trata el CIM inicialmente son los coadyuvantes para el cáncer y luego se sumó a esto una buena cantidad de enfermedades crónicas no resueltas, que incluyen diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central como Parkinson, Alzheimer y todo otro tipo de entidades que son recurrentes y que aunque no parezcan graves, son bien invalidantes, como colon espástico o colon irritable, úlceras, gastritis, reflujo. Todo este tipo de entidades son tratadas en el CIM. El tratamiento es obviamente innovador. Son biomoléculas, son los extractos de las moléculas de plantas que tienen propiedades farmacológicas y terapéuticas. Estamos hablando de cómo se pudo extraer de la granada, de la guanábana, de la fresa, de diversas plantas, la molécula específica que tiene acciones precisas. Todo esto, como expliqué anteriormente, se estudia, se ha llevado tiempo poderlas conjugar y hoy día tenemos ya productos como Limtox, que es un desintoxicante o un antioxidante o un regenerador universal. Tenemos Oconex como coadyuvante en la terapia del cáncer, Proxazin para próstata con resultados fabulosos, Sevilat, que es un producto para tenerlo en la mesa diariamente y evitar que haya un proceso oxidativo, y es para niños y adultos. Y estamos por formular ya un producto para la diabetes.